Muy buenos días, les damos la bienvenida hoy, domingo 19 de abril del 2020. Seguimos en esta situación de pandemia, confinados en nuestras casas. Sin embargo, a través de estos medios reciban un saludo y les damos gracias a Dios porque nos permite poder estudiar la Biblia. Esta es la tercera entrega de una serie de mensajes acerca de la profecía de la semana 70 de Daniel. Como les he venido comentando acerca de la profecía de la semana 70, estamos hablando de lo que va a acontecer en los últimos 7 años, así como usted conoce esta humanidad. Así como usted conoce cómo estamos viviendo, estamos hablando, la profecía de la semana 70 nos habla de los acontecimientos de la última semana, los acontecimientos de los últimos 7 años. Y el propósito es que usted esté enterado, es que usted sepa perfectamente qué nos enseña la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta última semana. Entonces, ya dimos una introducción acerca de cómo comienza la semana, las 70 semanas y el tiempo que estamos viviendo ahora, que le conocemos como el tiempo de los gentiles, y después, en un futuro, vendrá esta semana 70. Hablamos acerca tenemos una línea de tiempo, ¿se acuerda? Hicimos este cuadro de la semana 70 de Daniel. Esta semana está en el futuro y lo que estamos estudiando aquí es qué acontecimientos, cómo va a iniciar, qué hay a la mitad y qué hay después de la semana 70. Entonces, nosotros entendemos, según lo que ya hemos platicado, es que tiene que haber una tercera guerra mundial, una guerra inminente, química, biológica, militar, no lo sabemos cómo, pero ha de levantarse en esta crisis mundial la nación de Israel y sus aliados, y ha de levantarse sus enemigos representados por un líder político que también tiene naciones aliadas. Después vamos a estudiar tal vez un poco sobre la profecía de Daniel con respecto a los imperios, el imperio romano, esta estatua que el rey Nabucodonosor soñó y Daniel se la interpretó. Y luego Daniel mismo tuvo un sueño de 4 bestias. La última bestia era el imperio romano, que tenía 10 cuernos, y la estatua de Nabucodonosor, el imperio romano, eran las 2 piernas con los 2 pies con los 10 dedos, etcétera, 5 naciones de Occidente, 5 naciones de Oriente, y la bestia que soñó Daniel, pues en Daniel capítulo 7 también podemos nosotros analizar que era una bestia fea, como tipo dragón, que tenía 10 cuernos. Entonces, de estos 10 cuernos surge uno. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero una guerra inminente para iniciar la semana 70, esto está en el futuro, obviamente, se está preparando todo el escenario político, económico, para un nuevo orden mundial, etcétera, donde habrá un caos bélico, guerra, no sé de qué tipo, pero a fin de cuentas se va a levantar un líder político que dirá, voy a hacer un pacto de paz. Bueno, este pacto de paz, este pacto que se hace con el pueblo de Israel, es un pacto por 7 años. Entonces este líder se levanta, gobierna el mundo con un pacto de 7 años, está en el poder, y nosotros hemos estudiado que hay un periodo que a mitad de la semana este líder que ha venido como en son de paz, saca las uñas, saca el cobre y entonces se revela tal y cual es. Este líder político no es otra cosa más que el anticristo. El anticristo, ¿sí recuerda? El caballo blanco con el arco venciendo y para vencer y demás. Entonces este engañador, falso Cristo, falso profeta, falso maestro, viene, engaña al mundo, hace un pacto con Israel, y ahí es donde comienzan a abrirse los 7 sellos del rollo de Apocalipsis capítulo 6, y vienen los primeros 4 sellos, son
los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Ya hemos analizado un poquito cada uno de ellos. En la segunda entrega analizamos, si usted gusta verlos, están en YouTube, están en nuestra página de www.unifamcoacalco.org y también están en nuestra página de Facebook, Unifam Coacalco. Entonces, tenemos también aquí que a la mitad de la semana obviamente se manifiesta este personaje que hoy vamos a tratar un poquito sobre quién es este personaje, quién es el anticristo, la Biblia donde habla de un anticristo, qué nombres se le dan y demás. ¿Qué comienza a hacer a la mitad de la semana? A la mitad de la semana, este personaje comienza a perseguir y se enfoca principalmente en dos grupos. Uno, el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pacto se hace con el pueblo de Israel. Israel es una parte fundamental en la profecía bíblica en los últimos tiempos. La nación de Israel es fundamental para interpretar la profecía y también persigue a la iglesia. Aquí cabe mencionar que la iglesia aún no ha sido arrebatada, es decir, la semana 70 comienza, pasan los primeros 3 años y medio que son de paz, ¿verdad? Porque hacen un pacto de paz. A los 3 años y medio, a la mitad de la semana, se rompe el pacto y obviamente Satanás o el anticristo o esta bestia comienza a perseguir a dos, que es el pueblo de Israel y la iglesia. Y a esto se le conoce como ira de Satanás. Satanás desata su ira y persigue y viene marcando a todo aquella persona que viva en este planeta con el 666. Y si no te marcas, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes ir al doctor, no puedes tener dinero, no puedes hacer absolutamente nada si no tienes la marca. Por eso va a ser una persecución. Y si no te quieres poner la marca, pues te van a cortar la cabeza. Por eso, después de los primeros 3 años y medio de paz, surge los otros 3 caballos que acompañan al caballo blanco, el caballo rojo que habla pues de sangre, que habla de guerra, el caballo negro que habla de pestes, como la que vivimos. Bueno, la que vivimos no es tan grande como la que va a suceder o las que van a suceder, y luego el caballo amarillo que representa la muerte, etcétera. Los primeros 4 jinetes que ya los analizamos. Después, entonces, vamos a seguir analizando cuando Cristo, el Cordero, va rompiendo cada sello, el 5.º sello, que son las almas que están debajo del altar, pero son almas que están en el cielo, salvas. Luego tenemos señales en el cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas. Vamos a analizar cómo son estas señales. El día del Señor, segunda venida de Cristo, le preceden las señales en el cielo. Estamos hablando del día del Señor, segunda venida de Cristo, y con la segunda venida de Cristo, entonces viene lo que llamamos nosotros el arrebatamiento, que en unas entregas futuras vamos a estar hablando el día del Señor, señales en el cielo, arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizar pues el 7.º sello o el 6.º sello, que son la multitud en el cielo. ¿Quiénes son esta multitud en el cielo? Después también, bueno, hay algunos otros como los 2 testigos, los 144,000 sellados judíos. Tenemos que comienza también las 7 trompetas, las 7 copas, y luego el tribunal de Cristo, y luego tenemos la guerra de Armagedón, y también entonces Satanás es atado por 1000 años, y luego tenemos las bodas del Cordero también, en Apocalipsis, y también analizamos que viene el milenio y luego otras situaciones a un futuro. Pero a grandes rasgos, en esta línea de tiempo, en este cuadro, que me gustaría mucho que lo tuvieran muy en consideración en cuanto a qué va a suceder en estos 7 años, te das cuenta que todos estos acontecimientos básicamente es en la segunda mitad de la semana 70, que se le conoce como Gran Tribulación. Ya después de que se rompen los sellos y se abre el rollo contiene los juicios de Dios. Y los juicios de Dios vienen por las 7 trompetas y las 7 copas. Ese sí es el juicio de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, la iglesia ya no está. La iglesia es arrebatada antes de la ira de Dios. Bueno, vamos a entrar
en el tema de hoy, que precisamente vamos a estar hablando de este personaje, el anticristo, el caballo blanco, el anticristo que es un personaje que nosotros consideramos político, un personaje poseído totalmente por Satanás. Y entonces nosotros queremos saber qué dice la Biblia con respecto al anticristo. ¿Qué conoce usted con respecto al anticristo? ¿Qué sabe? ¿Dónde dice? ¿Dónde habla que va a haber un personaje político poseído por Satanás y que va a estar gobernando y que primeramente viene como un gran amigo, como un solucionador de las problemáticas mundiales, y después saca el cobre y después va a querer que todo el mundo le adore y después se va a hacer estatuas para que todo el mundo, en todo el planeta, le adoren a las estatuas? Bueno, vamos a ver quién, y tiene ayudantes, y quién envía a este anticristo, ¿sí? ¿Qué le parece si avanzamos? Entonces, vamos a ver. A este personaje, el anticristo, se le llama cuerno pequeño. En Daniel 7:8, fíjate lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, está hablando Daniel de su sueño de las 4 bestias y la última bestia que representa el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 10 cuernos, una bestia fea, y dice que tenía 10 cuernos. Mientras él contemplaba los cuernos, los 10 cuernos de esta bestia, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, se le conoce al anticristo como el cuerno pequeño. Crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Es decir, el Imperio Romano en el futuro va a resurgir el Imperio Romano, así es que tengamos muy en cuenta esto. El Imperio Romano no sabemos cómo, pero va a resurgir una identidad del Imperio Romano y dice que va a tener 10 cuernos y de entre ellos va a surgir uno, un cuerno pequeño, que va a arrancar a 3. Y aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Entonces tenemos aquí este personaje anticristo que va a surgir en un futuro como un personaje político, como una persona poseída, una persona que tú y yo, si vamos a ver, o nuestros hijos o nuestros nietos, no sabemos cuándo va a suceder. Parece que es pronto, pero que vamos a observar a este personaje político. Al anticristo, también al anticristo se le llama rey o líder político. También aquí en la explicación que se da en Daniel capítulo 7, 24 y 25 dice de la siguiente manera: en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. ¿Cómo se le conoce? Se le llama rey. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí tenemos varios detalles que observar. Yo quiero que tú y yo observemos lo que la palabra de Dios está diciendo y tú me digas ahí en comentarios del Face, en los comentarios en YouTube, donde quieras comentar acerca de las dudas, observaciones, aportaciones, porque quiero que juntos analicemos la palabra de Dios, que nadie te esté cuenteando, que nadie te esté diciendo sus ideas y sus filosofías si no están sustentadas en la palabra. Muy bien, entonces los 10 cuernos son 10 reyes. Son 10 reyes. El anticristo va a ser un líder de una de las naciones, un líder político poderoso. Dice que de estos 10 cuernos se levantará uno, el cual será mayor que los primeros. Va a sobrepasar a todos los demás y derribará a 3. Él hablará palabras contra quién. No va a querer a Dios, todo en contra de Dios, en contra del Altísimo. ¿Y a quién va a oprimir? A los santos del Altísimo. Aquí yo te pregunto, ¿quiénes son los santos del Altísimo? La iglesia, el pueblo de Israel. Uno de dos. ¿Quiénes son los santos del Altísimo en los cuales va a oprimir este anticristo, este líder político? ¿Quiénes son? Buena pregunta, ¿no?
intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante ¿cuánto tiempo? Aquí está, fíjate, 600 años antes, Daniel, 600 años antes de Cristo. Está hablando de los 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Aquí tenemos a este personaje, se le llama rey, va a ser un rey, o sea, un representante político muy poderoso que va a venir y se va a manifestar al mundo en un futuro. Ahorita estamos en el 2020, todavía no inicia la semana 70 de Daniel, todavía no inician los 4 jinetes del Apocalipsis, todavía no inicia la gran tribulación, nada de eso, todavía no inicia la semana. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cómo va a suceder en los últimos tiempos. Al anticristo, estamos hablando de este personaje. Yo quiero que tú te familiarices con los nombres y demás que se le dan a este gobernante. Si nos toca vivir a nosotros estos tiempos complicados, quiero que te des cuenta que cuando todas estas cosas sucedan, entonces analiza la palabra de Dios y afiánzate a tu fe, porque el propósito de estos mensajes es que tu fe, hijo de Dios, amigo que nos escuchas, si tú aún tienes dudas de dónde pasarás la eternidad, si tú que nos escuchas aún tienes incertidumbre, miedo, ¿qué pasará después de la muerte? Yo te invito a que al final de esta conferencia, de este mensaje, tú le puedas entregar tu vida a Jesucristo y Él pueda darte seguridad. Y no importa lo que suceda a tu alrededor, que el mundo se acabe, pero tú tendrás esperanza y paz en el Dios Todopoderoso que ofrece hoy gratuitamente salvación y vida eterna. Muy bien, estamos hablando de este personaje anticristo. Se le llama también gobernante. Esto ya lo habíamos analizado, Daniel 9, 26 y 27, que es la base de la profecía más complicada y más interesante y apasionada de la Biblia. La profecía de las 70 semanas. Dice Daniel 9, 26 y 27, después de las 62 semanas, o sea, después de las semanas 69, viene las 70. El Mesías será quitado y no tendrá nada. El pueblo de un gobernante que ha de venir, al anticristo. El anticristo es este gobernante. Un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Es el pueblo del Imperio Romano. Los romanos, el Imperio Romano, derribó la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo. Destruirá la ciudad y el santuario. Lo destruyeron, el pueblo. Pero es el pueblo de un gobernante que ha de venir. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y fíjate lo que dice el 27. Por una semana, ¿quién es él? ¿Quién es él? El gobernante que ha de venir confirmará un pacto con muchos. Por una semana. ¿Cuánto dura una semana profética? 7 años. En otras palabras, por 7 años confirmará un pacto. El gobernante del Imperio Romano que ha de venir confirmará un pacto por 7 años y en la mitad de la semana, o sea, a las 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí hay luz, aquí hay mucha luz. Fíjate, iglesia de Unifam Coacalco, hermanos que nos escuchan, amigos, fíjate, confirmará un pacto, es decir, por 7 años. El anticristo viene y hace un pacto por 7 años. Pero a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí hay sabiduría. Si va a cesar el sacrificio y la ofrenda, significa que el templo de Salomón, debe de estar construido. Y en este momento, en el lugar donde debe de estar el templo, está un templo musulmán, está la mezquita de Omar, la cúpula dorada, la cúpula de la roca, como le quieras llamar, ahí en Jerusalén. Así cuando ponen fotos de Jerusalén siempre hay una cúpula dorada. Bueno, esa es de los musulmanes, acérrimos enemigos del pueblo de Israel, pero ahí debe de estar el templo. Entonces, estamos hablando que en la semana 70 de Daniel, ya a la mitad de la semana, los 3 años y medio, el templo está construido. ¿Te das cuenta?
Todavía no pasa eso, ¿verdad? Estamos hablando del futuro, lo que va a acontecer en el futuro, para que cuando tú escuches, veas las noticias de que se está reconstruyendo el templo, de que hay un líder político por ahí que hizo la paz y demás, vas a recordar estas profecías. Estamos hablando del anticristo, ¿verdad? El anticristo también se le llama hijo de perdición. Y esto ya estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nadie los engañe de ninguna manera. Fíjate, el apóstol Pablo, en segunda a los Tesalonicenses 2, está hablando pero acerca de su venida, del día del Señor. El apóstol Pablo habla del día del Señor, es decir, su segunda venida. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de su venida, en el primer versículo, y de nuestra reunión con Él, arrebatamiento de la iglesia. Así dice, ¿eh? Vamos a analizarlo. Acerca de su venida y nuestra reunión con Él, que es lo mismo. Entonces, no quiero que nadie los engañe. No se dejen engañar. Acuérdese que esta situación, si usted no conoce la palabra, se va a dejar engañar. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá. O sea, nuestra reunión con Él no sucederá sin que venga primero la apostasía. Apostasía significa renuncia de la fe de todos aquellos cristianos en una renuncia masiva, sin precedentes. La mayoría de los cristianos de las iglesias que usted conoce se arrepentirán de ser cristianos, renunciarán a Cristo y entonces volverán a cometer los pecados y su vida carnal como siempre lo habían hecho. Eso significa apostasía, renunciar a la fe, a Cristo, renunciar a Dios. Y va a venir una apostasía masiva. Usted se da cuenta que hay muchas cristianas que no profesan la sana doctrina, que ya son apóstatas, o realmente no sabemos si ellos eran en un principio de sana doctrina. Pero lo que estamos viendo aquí, que apostasía es aquellos hijos de Dios que van a renunciar a ser hijos de Dios. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, yo quiero que me expliquen ahí en los comentarios qué entienden por apostasía. No se puede renunciar si no pertenezco a. No me puedo divorciar si no estoy casado. No puedo dejar yo de profesar una fe si antes no la profesaba. Entonces la salvación sí se pierde. Y se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Cómo se le conoce al anticristo? Primero tiene que suceder la apostasía. Antes de la segunda venida y del arrebatamiento de la iglesia, se tiene que manifestar el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que va a hacer? Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará. ¿En dónde se va a sentar? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anhelo de Satanás, lo que siempre ha querido es ser igual a Dios. Así es de que aquí en la primera semana, los primeros 3 años y medio, y luego la persecución, él va a querer ser como Dios. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra reunión con él, o sea, el arrebatamiento, el día del Señor, la segunda venida de Cristo, no sucederá sin antes venga la apostasía y se manifieste este anticristo. Entonces, si hay señales que se tienen que cumplir, nada de que un arrebatamiento inminente, que en cualquier momento puede suceder, no es verdad. Dígame usted, ¿dónde lo dice la palabra de Dios? Que en cualquier momento hay señales. Fíjate las preguntas que le hicieron al Señor Jesús. ¿Cuáles son las señales de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Cuáles serán las señales? Muy bien, seguimos hablando entonces de este personaje del anticristo. Estamos hablando de la profecía de la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años que sucederán o acontecerán en este planeta a la humanidad. También se le llama inicuo, ahí mismo, según a los Tesalonicenses 2, 8 y 9, y entonces será manifestado aquel inicuo. Ok, una vez que haya apostasía, una vez que se manifieste hombre de pecado, porque dice que hay algo que lo detiene, y una vez que se quita ese que lo detiene,
el arcángel Miguel, que es el que lo detiene, por si algunos dicen, es la iglesia, es el Espíritu Santo. ¿En dónde dice que es la iglesia? ¿En dónde dice que es el Espíritu Santo? Aquí, el arcángel Miguel, podemos analizar Daniel 12:1 y podemos analizar también Mateo, bueno, Apocalipsis 13, donde dice que hay una lucha, o 12, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo, ten esto muy claro y muy seguro, vendrá, destruirá con el solo resplandor a este inicuo. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. ¿Te das cuenta de que este líder político, este inicuo, este hombre de pecado, poseído por Satanás, viene obviamente respaldado por Satanás y va a tener poder, va a hacer señales y va a tener prodigios falsos? ¿Cómo crees que va a engañar a la humanidad si no hace tantas cosas como estas? Va a hacer descender fuego del cielo, va a levantar a los muertos, va a sanar a los enfermos, va a detener pandemias y demás. No, hombre, pues se va a echar al mundo a la bolsa este hombre inicuo, pero no saben que viene ese lobo vestido de ovejita. Muy bien, estamos hablando entonces del anticristo. ¿Cómo se le llama? El apóstol Juan le llama anticristo también. En primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es la última hora. Ya estamos en el final de los tiempos. Y como oyeron que el anticristo había de venir, ya hay una enseñanza con respecto al anticristo. Así también ahora han surgido muchos anticristos y ahí va él a hablar acerca de los que están en contra de Cristo. Pero por esto sabemos que es la última hora. Entonces, como oyeron que el anticristo había de venir, entonces ya había una enseñanza que había de venir un personaje político y que se le iba a llamar el anticristo. Y entonces también tenemos que se le llama la bestia. Apocalipsis 13, 5-7. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. A este anticristo, este personaje político, se le llama la bestia. Y le fue dada autoridad. ¿Por quién? ¿Por quién? Siempre va a tener autoridad, o sea, siempre va a tener el permiso, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Si Dios quiere, sucede. Si Dios no quiere, no sucede. A esta bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar. ¿Por cuánto? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Hágale cuentas. 42 meses son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. Esta bestia, ya lo que hemos venido diciendo desde el Antiguo Testamento, va a hablar en contra de Dios, para blasfemar contra su nombre, contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra. Aquí está la pregunta nuevamente. Aquí está hablando el apóstol Juan. También Daniel habló de eso y el apóstol Pablo habló de eso. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Estamos hablando ya del apóstol Juan, estamos hablando de la era cristiana. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. El poder que se le dio a la bestia era a nivel planeta y fue para perseguir en contra, hablar en contra, hacer guerra en contra de los santos. Pero no nada más es hacer guerra, sino vencerlos. ¿Qué significa vencerlos? O sea, va a perseguir al pueblo de Israel, va a perseguir a la iglesia, les va a hacer guerra y si puede, los va a matar. Les va a cortar la cabeza a todo aquel que alcance y no se quiera marcar. La persecución del anticristo va a ser bestial, como su nombre lo dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también
en el Apocalipsis vamos a encontrar que Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Entonces, así como Dios, en Dios conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también Satanás va a querer tener esta trilogía, tener esta Trinidad que le llamamos Trinidad satánica. Entonces tenemos al dragón. El dragón representa en esta imitación satánica al Padre de lo malo. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Estalló entonces una guerra, aquí era 12, en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Es decir, el dragón y sus ángeles perdieron la pelea. ¿Contra quién pelearon? Contra Miguel, el detenedor. Este Miguel es el que lo detiene hasta la fecha. Pero no prevalecieron. No fue hallado más lugar para ellos en el cielo porque fueron expulsados. Y no estamos hablando desde el origen de la creación, antes de la creación. Estamos hablando de que Satanás tiene entrada acusando, por eso se llama acusador, el acusador de los cristianos. Y tenía entrada directamente con Dios, pero ya no fue hallado, ya no le fue permitido. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama este dragón? Diablo y Satanás. Y la serpiente antigua, está hablando de esto, pero eso es un futuro. Esto sucederá en un futuro. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntos con él. Por eso va a venir a perseguir, por eso le queda poco tiempo, por eso va a venir a hacer de las suyas y por eso se le va a permitir por poco tiempo solamente hacer estragos. Entonces, estamos hablando de que este imitador quiere imitar a Dios como el Padre y por eso este dragón representa al mismo Satanás, al diablo, a la serpiente antigua. Y tenemos otro personaje, otra persona que es un líder religioso. La Trinidad satánica, está el dragón que es el Padre, está el anticristo o la bestia, ¿verdad? Que es un personaje político, y tenemos a uno que se llama el falso profeta, que va a estar ayudando. Pero vamos a ver, Apocalipsis 13, del 11 al 13, dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ahí está, esa es la otra bestia. No es la primera bestia, es una segunda bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren ¿a quién? Es la función del Espíritu Santo, que adoremos a Dios, a Cristo, ¿verdad? Y aquí esta imitación de este falso hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, va a imitar que va a morir y va a resucitar. ¿Te das cuenta de este gran imitador? Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También este falso profeta tendrá poder, hará señales, será un engañador, obligará, engañará y hace que todo el mundo venga y adore a esta primera bestia, a este líder político. Es decir, el líder religioso, que va a ser una persona, no sabemos de qué religión, no sabemos de dónde va a surgir, no sabemos nada de eso, no quiero decir nombres ni nada, pero es un líder religioso o es el sistema religioso del mundo. Y entonces él será la mano derecha. Pero vamos a ver qué más dice acerca de este falso profeta. Apocalipsis 13, 14 al 17. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Ahí está, resucitó. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia. Es decir, no solamente mandó a hacer imágenes en todo el planeta, imágenes de la primera bestia, sino que les dio aliento de vida para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Es decir, en todo el planeta va a haber pequeñas imágenes, no sabemos de qué tamaño, pero estas pequeñas imágenes
van a poder ver, van a poder hablar y van a poder acusar, que es la obra del enemigo, ¿no? Y ella hace que todos, a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿cuál es la función de este falso profeta? Que todo el mundo adore a Satanás, y si no lo adoran, se muere. Y va a organizar en todo el planeta, va a estar tan organizado que los va a tener bien identificados. Aquí es donde nosotros necesitamos saber dónde vamos a escondernos, dónde vamos a huir en estos tiempos de persecución, o vamos a morir a manos de este falso profeta. Estamos hablando pues en esta nuestra línea de tiempo, que estamos a la mitad de la semana 70, donde el enemigo va a sacar el cobre, el profeta, este anticristo, va a sacar las uñas y va a querer que todo el mundo le adore. Dice Mateo 24, 15 al 19. Estamos hablando de la mitad de la semana, ¿verdad? ¿Cómo comienza la persecución a la iglesia, al pueblo de Israel? Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí está, ¿se dieron cuenta? El profeta Daniel habló de esta última semana, el que lee entienda. Cuando vean establecida, dice Jesús, en el lugar santo, ¿qué significa? Templo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta. Entonces está comenzando la persecución. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo, o sea, va a ser rapidísimo, no vuelva atrás a tomar su manto. Hay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. ¿Cómo la ves? El Señor Jesús nos está advirtiendo de que esto va a suceder. Así es de que estemos preparados. ¿Qué más dice Jesucristo? Continúa ahí Mateo 24, 20 al 22. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación. Escucha esto. Habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Estamos hablando de un futuro. Para los preteristas que dicen que ya pasó todo esto. Estamos hablando del futuro. Habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. O sea, todavía no sucede. Dice, estamos hablando de la gran tribulación. Entonces, pregunto, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? Todavía no sucede el arrebatamiento, todavía no viene Jesucristo en su segunda venida. Y está hablando el Señor Jesús de la gran tribulación. ¿Y a quién le está hablando? ¿Por qué le está diciendo que huyan? ¿Por qué le está diciendo que no se dejen engañar? Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Pero ¿a causa de quién? De la iglesia, de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué opina mi hermano? Comentarios, preguntas. Necesito que me hagan preguntas y yo se las agrando, se las amplío. Entonces, a la mitad de la semana, fíjate, persecución de Satanás no es juicio de Dios, no es ira de Dios. No te confundas. Ay, ¿vamos a estar bajo la ira de Dios? No. ¿Vamos a estar bajo el juicio de Dios? No. Primera a los Tesalonicenses 5, del 9 al 11, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Entonces, nosotros, la iglesia, todavía no es el juicio de Dios, todavía no viene el juicio de Dios. Vendrá un juicio tremendo de parte de Dios a esta humanidad incrédula, humanidad rebelde, pero la iglesia ya no estará. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, recuerden que en este cuadrito de nuestra línea de tiempo estamos todavía en los primeros 4 sellos, 4 jinetes. Una vez que el anticristo se manifiesta, saca las uñas, saca el cobre, pues se desata la guerra, con la guerra el hambre y con el hambre la muerte.
Esto acontecerá inmediatamente con una persecución totalmente del anticristo, marcando su ira. La ira se desata por todo lo que falta de la semana. Después vienen las señales en el cielo, señales que van a identificar su segunda venida y que van a definir nuestra estar con Él, nuestra reunión con Él. Estaremos en el cielo con Él. En la tierra todavía habrá 144,000 judíos sellados. Después viene lo que son las trompetas, el juicio de Dios. La iglesia, una vez que la iglesia es arrebatada, ahora sí viene la ira de Dios, el juicio de Dios, tribunal de Cristo en el cielo, la guerra de Armagedón, Satanás es atado y el milenio. Muy bien, permítame hacer una oración y con esto terminamos este cuadro, terminamos este mensaje. Espero que sea de bendición. Propósito es que conozcamos, iglesia de Jesucristo, no te me duermas, estudiemos juntos la palabra y analicemos los acontecimientos finales, las profecías que se van a cumplir, y cuando se estén cumpliendo, que usted esté seguro en su fe, tranquilo, en paz, porque Cristo le ha salvado. Y Cristo dijo, yo estaré contigo, no importa lo que suceda a tu alrededor, yo estaré contigo y te ayudaré a llevar a salir adelante en cualquier prueba en la que tú te encuentres. Hagamos una oración. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites vivir una prueba como esta pandemia del COVID-19. Pero como tu iglesia, Señor, queremos decirte gracias porque aquí estás tú y nos permites seguir aprendiendo de tu palabra. Todos estos acontecimientos de la semana 70, de los últimos 7 años, Señor, se cumplirán porque tu palabra lo dice y tu palabra es veraz. Yo te ruego, Padre, que todo esto suceda conforme tú lo has planeado y que nos permita, Señor, que nuestra fe siga firme en ti. Yo te ruego por cada uno de los que escuchan este mensaje, que si en este momento, Señor, tienen dudas, tienen temores, yo te ruego que en este momento les permitas abrir su corazón y que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos, dando salvación y dando vida eterna. Permite, Padre, que haya arrepentimiento en el corazón y que quites toda soberbia, que quites todo orgullo, que quites, Señor, toda incredulidad y rebeldía de nuestros corazones para que tú puedas venir y gobernar. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú gobiernes, para que tú dirijas, para que tú seas el Señor de nuestras vidas. Y te damos gracias por la salvación y la vida eterna que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.